Buenos días, queridos estudiantes, que tengan ustedes un maravilloso día. En primer lugar, quiero felicitarlos porque veo que están pendientes de las publicaciones que estoy compartiendo con ustedes en mi cuenta de Facebook. En mi cuenta de Facebook ya les mandé avisar que para esta semana las clases van a ser el día lunes, es decir, el día de hoy a las 8 de la mañana, y la segunda clase se va a transmitir el día jueves a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y igualmente les he, dicho que los estudiantes tienen la posibilidad de ver la clase, de conectarse a la clase, puesto que en cualquier momento a la hora que ustedes decidan, porque yo no borro las clases quedan ahí grabadas en mi cuenta de Facebook y también están colgadas, están puestas en un canal cultural que yo he creado, ¿verdad? Para poderles brindar un segundo modo de acceso también a las clases, de tal manera que tienen dos formas de ver las clases, tanto en el canal cultural, ¿verdad? Y yo en mi cuenta de Facebook siempre les comparto el link para que ustedes puedan acceder a las clases en mi canal cultural. Y la otra forma es verlas en mi cuenta de Facebook, puesto que ahí están. Pues la clase del día de hoy ahí va a quedar en mi cuenta de Facebook y también va a estar posteada en el canal cultural de YouTube. De tal manera que considero yo que para el estudiante es una facilidad el hecho de que puede ver las clases en el momento que quiera, entendiendo que cuando hay dudas, inquietudes académicas, algo que decir, nos estamos conectando, por lo menos eso es lo que está ahí, digamos, como posibilidad, en los grupos de WhatsApp. Así que pueden acceder también a los grupos de WhatsApp. Cada grupo teórico tiene un día específico para asesorías, para consultas. Grupo 01 el día miércoles, grupo 02 el día jueves, grupo 03 el día viernes. Y recuerden que es todo el día, es decir, desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche pueden ustedes mandarme sus inquietudes, dudas o alguna reflexión, etcétera, etcétera. Yo quisiera que ustedes sean como muy más proactivos en ese sentido. Hasta ahorita nadie me ha planteado dudas y ya tenemos dos clases. Así que hagan ustedes el favor de ir planteando sus dudas en los grupos de WhatsApp. Entonces ustedes me mandan las dudas y yo las respondo. Uh-huh. Si en algún momento haya la necesidad, digamos, de dar un refuerzo académico, digamos, una clase extra a manera de refuerzo, a manera de síntesis o de mejor explicación de alguna temática específica o especial, yo les voy a avisar también. El día, el día de hoy vamos a entrar ya un poco más en vivo a los contenidos del programa. Y lo primero que vamos a ver es la cuestión del objeto y el método de la filosofía. Pero en la consideración del pensamiento filosófico tenemos que dar un paso atrás antes de ver cuál es el objeto de estudio. Cuando nos preguntamos por el objeto de estudio en la filosofía, estamos tratando de examinar, estamos tratando de reflexionar para esclarecer aquello de lo que trata la filosofía, o sea, de qué va a tratar la filosofía. Pero antes de preguntarnos de qué trata la filosofía, o cuál es la manera propia de considerar la realidad por parte de la filosofía, vamos a dar un paso atrás y vamos a considerar cierta problemática que hay en el origen del pensamiento filosófico. Y entonces, por eso es que yo les he posteado esta semana dos documentos. Espero que ya los hayan ustedes bajado, que los lean,
¿verdad? Porque de eso se trata. Yo le comparto mis reflexiones, mis documentos, en el interés de que ustedes los vayan leyendo, para que cuando vengan a la clase ya vengan preleídos, ¿sí? Y pueden leerlos incluso después de la clase, no importa. Eh, lo que quiero ver antes, en este momento, es el carácter problemático de la metafísica. O sea, la metafísica es como el corazón de la filosofía. La filosofía tiene diferentes abordajes, diferentes ramas, ¿verdad? Tenemos la ética como rama de la filosofía, la teoría de la realidad o gnoseología como rama de la filosofía. Tenemos la teoría de la realidad, que es una de las dimensiones o ramas de la filosofía, y por supuesto que tenemos la metafísica. Metafísica significa aquello que está más allá de lo físico. Y entonces uno empieza preguntándose qué es lo que está más allá de lo físico. Pero para responder a esa pregunta primero hay que ver qué es lo físico. O sea, lo físico puede ser entendido como lo que está dado, lo que está ahí, lo que es digamos, captable, lo que se puede aprender a través de los sentidos. Entonces es la manera como se nos presenta de manera inmediata la realidad. La realidad se te presenta como algo que está ahí, ¿verdad? Un árbol, una casa, una huelga de trabajadores, una clase, siempre se te presenta como algo dado, algo que ya está ahí, presente, y por tanto es característica de lo real dado, de la realidad física, el hecho de estar lanzado al espacio-temporalidad. Es aquello que tiene tiempo y tiene espacio, y por tanto es algo que está ahí, está dado. Eso es lo físico. Entonces, ¿qué es lo que está dado? ¿Qué es lo real físico? Lo real físico es lo que tiene presencialidad física, lo que está sometido al espacio-temporalidad. Y entonces, todo aquello que está sometido al espacio-temporalidad es lo real determinado, ¿verdad? Porque es un esto específico y no otra cosa. Entonces, lo real físico se te presenta como pretendiendo ser algo que no es. Es decir, se presenta como siendo absoluto, como no teniendo nada que ver con el resto de la realidad. Por ejemplo, una huelga de trabajadores se te presenta exactamente como lo que es, pero sin nada que ver con un árbol, sin nada que ver con una clase, sin nada que ver con el movimiento de los astros. Cada cosa es cada cosa y se te presenta de esa manera, como intentando ser en sí y desde sí, no dependiendo del resto de la realidad. Entonces, por eso digo que lo real dado, físico, se te presenta como queriendo ser algo que no es, ¿sí? Como se te presenta como siendo absoluto, pero no es absoluto. Entonces, lo real, tanto que no es absoluto, lo real, en tanto que es determinado, ¿verdad? Es aquello que está sometido a la espacio-temporalidad. Eso es lo físico. Y como físico es algo determinado. Es un esto y no aquello. Ahora, ¿qué es lo que está más allá de lo real determinado? Es exactamente lo metafísico. Pero ¿qué es lo metafísico? Lo metafísico es el ser. Porque toda la realidad determinada necesariamente tiene que estar fundamentada en el ser o fundada en el ser. Ahora, el ser no tiene presencialidad física, no es captable a través de los sentidos, sino solamente a través de la razón. Y de la razón lógica. Entonces, el ser es lo metafísico, lo que está más allá de lo real determinado. Ahora bien, solía decir Julián Marías, que es historiador de la filosofía y además es filósofo, que para un poco ver cuál es el origen de la metafísica, es decir, es la filosofía del ser, él recomienda que empecemos por considerar la manera como Aristóteles proponía el asunto. Y para Aristóteles, filósofo griego del siglo II a.C.,
Para Aristóteles, la metafísica, él solía definirla o determinarla de 4 maneras. Para Aristóteles la metafísica era, en primer lugar, sabiduría. O sea, la entendía como sabiduría, ¿sí? Aunque en realidad la filosofía ni siquiera es una sabiduría, porque una sabiduría es un sistema de saberes ya constituidos. ¿Sí? Es algo que ya se sabe, un saber ya adquirido. Ni siquiera es sabiduría, sino que más bien es un gusto por la sabiduría, una propensión hacia la filosofía, hacia la sabiduría. Por eso se llama así, el nombre es filo, es propensión, es amor, tendencia, filosofía, es una propensión al conocimiento, ¿sí? Es un gusto por el saber. Así que ni siquiera es un saber como sistema de conocimientos ya establecidos, sino que es una propensión hacia. En segundo lugar, Aristóteles entendía la metafísica como filosofía primera. En tercer lugar, también Aristóteles la determinaba como teoría de la verdad o teoría del conocimiento. Pero había una cuarta forma muy interesante por la cual Aristóteles se refería a la metafísica, a la filosofía, que es ciencia buscada o ciencia que se busca. Ahora bien, lo que pasa es que la idea, son 2 conceptos, la idea de ciencia buscada no es lo mismo que ciencia que se busca. Y en la reflexión sobre la diferencia de estos 2 conceptos, vamos a ver por dónde viene el carácter problemático de la metafísica, el carácter problemático inicial del pensamiento filosófico. Examinemos primero qué significa o qué hay detrás del concepto de filosofía como ciencia buscada. Vamos a ver. El concepto de ciencia buscada, ¿sí?, implica la idea que aquello que se busca está o queda fuera del acto mismo de la búsqueda. Ciencia buscada. La búsqueda no tiene poder constitutivo sobre lo buscado. Lo buscado es algo que ya es. ¿Eh? Está presente. El concepto o la idea de filosofía como ciencia buscada implica la consideración de que pues aquello que se busca, aquello que la razón busca, aquello que el pensamiento busca, pues es algo que ya está ahí, ¿verdad? Entonces, como ya está ahí, de lo único que se trata es ver dónde está. Pero aquello que se busca está ya puesto en medio del mundo de las cosas reales, ¿verdad? Ya está dado. Entonces, como ya está dado, de lo único que se trata es de ir a buscarlo y determinar dónde está, cómo es, etcétera, etcétera. Es el concepto, la idea de ciencia que se busca, que ciencia buscada. Ahora, en este concepto, como lo buscado es algo que ya es, entonces, en esta idea hay un tipo de conocimiento que está implicado. Básicamente vamos a trabajar nosotros en este curso de filosofía entendiendo que el conocimiento o la verdad es la adecuación de pensamiento y realidad. O sea, no puede haber conocimiento o verdad sin esa correlación de razón lógica y realidad. Es la adecuación de pensamiento y realidad, sin determinar previamente quién se adecua a quién. No estamos determinando todavía si es el pensamiento el que tiene que adecuarse a la lógica y la realidad, o si es al revés, o si es la realidad la que tiene que adecuarse a los planteamientos de la razón. No estamos diciendo aquí, todavía, aún no estamos esclareciendo, lo vamos a hacer después, por supuesto, no en esta clase, sino
ya un poco más adentrados en el curso, no estamos diciendo que las cosas son lo que son y bueno, como las cosas son lo que son y ya están constituidas y se me presentan como algo dado, la razón es la que tiene que adecuarse a ellas. No estamos diciendo aquí que la verdad es la adecuación del pensamiento a la realidad, ¿verdad? O si es al revés, decir las cosas no son lo que son, sino que las cosas son lo que yo pienso que son. ¿Sí? Si yo creyera que el fundamento de la verdad no está en la realidad, sino que el fundamento de la verdad está en la razón, porque lo real no es lo que es, sino lo real es lo que yo creo que es. Y entonces cuando yo conozco, no conozco la cosa, es decir, no conozco la realidad, sino que lo conozco es lo que yo creo que la realidad es. Y por tanto la realidad no es en sí desde sí, la realidad es lo que yo creo que es. Pero si esto es así, estamos en la idea de que como cada quien capta lo real desde su punto de vista, desde su subjetividad individual, cada cabeza es un mundo. Y por lo tanto no viviríamos en un mismo mundo, sino que viviríamos cada quien en su mundo y habrían tantos mundos como sujetos posibles haya. O sea, no es tan sensible el asunto, ¿verdad? Demos un paso atrás. El concepto de metafísica o de filosofía como ciencia buscada parte de la idea de que aquello que hay que ir a buscar es algo que ya está dado. Y por tanto, la razón únicamente lo que tiene que hacer es captarla, aprenderla. Estamos en el planteamiento metodológico que proponía, en uno de los planteamientos metodológicos que planteaba el bueno de Sócrates, ¿sí? La tesis de la partera. O sea, la partera va al parto, extrae el fruto, saca el niño, pero la partera no pone nada, más que en el ejercicio de sacar el niño. Por lo tanto, el niño ya es algo que está ahí. Es la idea de que en el proceso de conocimiento, en el contacto de la realidad, el sujeto o la razón es pasiva frente a la realidad y únicamente capta lo que ya está dado en el orden de lo real. Y en esa idea, el sujeto o la razón del sujeto es pasiva frente a la realidad, únicamente tiene que captar, aprender lo que ya está ahí. ¿Por qué? Porque las cosas son en sí y desde sí. No dependen de los ejercicios de la razón, tampoco dependen de la praxis. Entonces, la idea de metafísica o filosofía como ciencia buscada implica la consideración de que en el contacto de la razón con la realidad, en el contacto del sujeto con la realidad, ¿sí? Lo real es algo dado y absoluto que ya está ahí, que simplemente hay que captar. Y la razón o el sujeto es pasivo frente a la realidad. No es el sujeto el que puede transformar la realidad, sino que es al revés. Es la realidad la que transforma al sujeto. Esta forma de ver las cosas puede aplicarse a los fenómenos de los procesos sociales salvadoreños. Yo siempre me he preguntado, por ejemplo, después de los acuerdos de paz, cuando el FMLN se constituye en partido político, participa en las elecciones, gana la presidencia, hay alcaldes, diputados, y entonces, utilizando yo la racionalidad filosófica, siempre me he preguntado, bueno, y al final, ¿quién ha transformado a quién? ¿El FMLN ha transformado la realidad? ¿O es la realidad la que ha terminado transformando al FMLN? Si es la realidad la que ha terminado determinando y transformando al FMLN, entonces el FMLN, digamos que es una especie de sujeto alienado. Entonces, ser alienado significa ser y existir para otro. Y este para otro sería el sistema, ¿sí? El sistema social, capitalista salvadoreño. Bueno, entonces, volviendo,
En el concepto de filosofía como ciencia buscada, esta idea implica que aquello que se busca está o queda fuera del acto mismo de la búsqueda. Ujú. Porque lo buscado está fuera del sujeto, lo buscado está fuera de la razón, ya está ahí, simplemente hay que captarlo, determinarlo y decir, está ahí, cómo es y por qué es como es. La búsqueda no tiene poder constitutivo sobre lo buscado. Lo buscado es algo que ya es. Ahora bien, si es algo que ya es, el tipo de conocimiento que se adecua a esta forma de ver las cosas es el conocimiento trascendente. La tesis fundamental de este tipo de conocimiento, del tipo trascendente de conocimiento, la tesis fundamental es que cuando yo conozco, conozco la cosa. Es decir, cuando yo conozco, conozco la realidad. Porque la verdad de lo real está dentro de lo real. Las cosas no son lo que el sujeto cree que son. Las cosas son lo que son, ellas, en sí y desde sí. La mente únicamente tiene que captarlas. Y en este punto no es el sujeto el que puede transformar la realidad, porque las cosas ya tienen su esencia, ya tienen sus leyes fundamentales. Lo único que va a hacer la razón es, o el sujeto es, someterse a la lógica y a la fuerza de imposición de la realidad dada. Pongamos por caso que la realidad dada fuera el sistema, en este caso, el sujeto o la razón únicamente tendría que adaptarse al sistema y ser y existir para el sistema. En eso consiste la alienación. Ser y existir ad alio, es decir, para otro. Y ese otro es lo real dado. Y si lo real dado es el sistema capitalista burgués, pues habría que someterse a eso. Fíjense todo lo que hay, todo el contenido y el sistema de significado que hay detrás del concepto de filosofía como ciencia buscada. Acabamos de decir que el tipo de conocimiento que se corresponde con este concepto de ciencia buscada es el tipo de conocimiento trascendente. Vale. Entonces, en la consideración de este concepto de filosofía como ciencia buscada, la praxis de búsqueda queda fuera de la naturaleza propia de lo buscado. Porque lo buscado no es lo que yo creo que es, sino que lo buscado es lo que es en sí y desde sí. Eso sería. Y obviamente, si lo real ya es en sí y desde sí, la praxis, como posibilidad transformativa de lo real del sujeto, está fuera. Es la idea de que el ser humano no puede transformar la realidad, sino que es al revés, es la realidad la que termina transformando al sujeto. Bien diríamos, entonces, que hay una especie de alteridad absoluta entre la búsqueda misma y aquello que es buscado. La búsqueda es la reflexión del sujeto, la reflexión de la razón para encontrar algo que no es él. ¿Y qué es aquello que no es él? Pues es exactamente lo buscado. Si filosofía es ciencia buscada, significaría que aquello que es la filosofía es algo que ya está ahí, que simplemente hay que captarlo. La filosofía sería algo que ya está ahí, simplemente hay que aprenderlo y apropiárselo, ¿verdad? El sujeto que busca y aquello que es buscado son dos cosas diferentes. Por eso yo hablo aquí de alteridad absoluta. Alter es la condición de ser otro. Eso significa, alter significa lo otro o los otros. Alter es todo aquello que no soy yo. Todo aquello que no soy yo y que por tanto está fuera de mí es mi alter.
Entonces habría una alteridad absoluta entre el sujeto que busca y aquello que es buscado. Aquello que es buscado está fuera del sujeto y por eso hay una separación, hay una alteridad absoluta, absoluta. Ajá. Entonces, habría una, como digo, habría una separación absoluta entre razón y realidad. Y en el proceso de conocimiento, la razón tiene que captar, aprender y explicar lo real buscado, pero no puede transformarlo. Pues se supone que lo real no es producto de la acción humana, sino que lo real es algo que ya está ahí. Y si lo real es algo que ya está ahí, eso real no es producto de la praxis, no es producto de la acción humana. Se me presenta como un absoluto. Es como la forma de presentársete la realidad, el ordenamiento social. El ordenamiento social, es decir, el sistema capitalista, el Estado capitalista, se te presenta de esa manera, como algo que ya está dado ahí y frente a lo cual únicamente tienes que someterte. Se te presenta como algo que está más allá de tu praxis. El orden de lo real, ¿sí? Si nos vamos al campo de los fenómenos sociales, el sistema le gusta presentarse de esa manera, como un absoluto que está ahí, fuera de la praxis y fuera del sujeto. O sea, no es el sujeto el que puede transformar el sistema, sino que es el sistema el que termina transformando al sujeto. Y entonces el sujeto no le queda de otra más que adaptarse, es decir, vivir en un permanente estado de alienación, es decir, ser y existir para el sistema, porque el sistema es el absoluto. El sujeto no es absoluto, sino que es relativo. ¿A dónde va Vicente? ¿A dónde va toda la gente? A la tierra que fueres, haz lo que vieres. Son tesis adaptativas en donde el sujeto tiene que moldearse según el orden dado. Y si el orden dado es el sistema capitalista burgués, pues esa te tocaría. Esa me tocaría, nos tocaría. No hay praxis, no hay manera de cuestionar el sistema. Se le presenta como un destino. Hay una canción salsa que siempre me gustó justamente porque creo que tiene una dimensión filosófica, una salsa. Y esta canción salsa tiene un estribillo que dice, la vida es así, no la he inventado yo. Pero ese planteamiento de que la vida es así, no la he inventado yo, exactamente se corresponde con esta idea que estamos trabajando del concepto de filosofía como ciencia buscada, en donde si la vida es así y no la ha inventado el sujeto, lo que está diciendo es que el orden de lo real es casi como un destino, frente al cual únicamente te queda adaptarte. No eres tú el que va a cambiar el sistema, sino que exactamente es el sistema el que te cambia a vos. ¿Sí? La praxis está anulada, no se puede transformar el sistema. Pero llegamos a esta forma de ver las cosas, ¿sí?, en un proceso permanente de anulación de la capacidad de praxis del sujeto, en donde el sujeto, o sea, la persona humana, por ejemplo, Juan, no es el que ha hecho la realidad, sino que es al revés. Es la realidad la que hace Juan. Y por tanto, Juan como sujeto no es sujeto, sino que al final es el objeto. Y el verdadero sujeto, pues es el sistema, que se le termina imponiendo a Juan. ¿Ves? Usted y yo, pues, en el orden capitalista en el cual vivimos, parecemos sujetos, ¿verdad? Pero, ¿lo somos? ¿No será que el verdadero sujeto al final se nos impone como sistema económico, político? Frente al Estado capitalista, tú eres sujeto. Recuerda esta pregunta el próximo domingo cuando veremos si vas a votar o no vas a votar.
si está sometido o no está sometido a las disposiciones y a la lógica del sistema. Si vas a votar, pues no eres sujeto, eres sujeto. Esta idea de filosofía como ciencia buscada, elimina la praxis, elimina el sujeto, elimina la razón. Únicamente tenemos que adaptarnos al orden de lo real. Pero veamos cuáles son las implicaciones lógicas, las implicaciones nociológicas del segundo concepto. Ya no la filosofía como ciencia buscada, sino la filosofía como ciencia que se busca. Vamos a ver cuáles son las implicaciones lógicas. En el concepto de filosofía como ciencia que se busca, aquí podemos advertir los siguientes elementos de significado. En primer lugar, en este concepto de filosofía, ya no como ciencia buscada, sino que como ciencia que se busca, ¿sí? Lo primero que encontramos es que como uno de los elementos constitutivos de su significado, encontramos que el carácter y la naturaleza misma de lo buscado es algo que se constituye, es algo que se construye, que hace su realidad en el acto mismo de búsqueda. Porque lo buscado, ¿sí? Lo buscado puede ser influenciado, puede ser creado, puede ser transformado por la razón o por el sujeto que busca. Aquí el tipo de conocimiento ya no sería de tipo trascendente. Recuerden que la tesis fundamental del tipo de conocimiento trascendente es cuando yo conozco la cosa. Y lo real es lo que es, no es lo que yo creo que es. En el tipo de conocimiento ya no trascendente, sino trascendental, que es el tipo de conocimiento que vamos a encontrar en esta idea de filosofía, ¿sí? Como ciencia que se busca, el tipo de conocimiento trascendental plantea la tesis de que cuando yo conozco la cosa, pero en tanto que la cosa se me da en mi razón. Cuando yo conozco la cosa, es decir, cuando yo conozco la realidad. O sea, mis conocimientos son conocimientos de la realidad, pero no solo son de la realidad. Cuando yo conozco la cosa, es decir, lo real, en tanto que lo real se me da en mi razón. En tanto que hay una interacción necesaria entre razón y realidad. Aquí ya no se trata de que las cosas son lo que son y se me presenta como algo absoluto frente a lo cual mi mente va a ser pasiva y solo va a captar y aprender lo que ya está dado ahí. Y por tanto yo me voy a someter a sus leyes, a sus principios, a sus disposiciones, a sus fines y propósitos. No. Se trata de que, más bien, de que el orden de lo real no es un orden absoluto, no es un orden dado absoluto, dado de una vez y para siempre, sino que se trata más bien de la idea de que lo real es producto de la praxis, es producto de la interacción entre razón y realidad, ¿sí? En donde es un proceso, digamos, de codeterminación. Lo voy a poner en este ejemplo un poco sencillo. Aquí ya no se trata solo de que Juan hace la casa o de que la casa hace a Juan. Pregunto, ¿cómo es la cuestión? ¿El albañil hace la casa o es la casa la que hace al albañil? Veamos esto un poco más de cerca. Lo que se nos presenta, digamos, lo que nos aparece como más obvio es que, claro, ¿verdad?
el albañil hace la casa. Por tanto, aquello que está hecho, aquello que es la cosa, es decir, la casa en este caso, aquello que es lo real, la casa, es el producto de la praxis de Juan como albañil. Y no hay realidad sin acción del sujeto, porque es el albañil el que hace la casa. Eso es lo obvio. ¡Pum! Y en esta obviedad, en esta manera de ver la cosa, queda, digamos, de relieve la acción de la praxis. Es claro, es que el albañil es el que construye la casa y por tanto la acción del sujeto es lo que determina el orden de lo real. Aquí ya no estamos en la idea de que es el sistema el que se le impone al sujeto y el sujeto termina siendo objeto y el verdadero sujeto es el sistema. Aquí es al revés. Aquí es la tesis de que el orden de lo real es producto de la praxis. Aquí es la idea de que el Estado capitalista no es en sí desde sí y se te impone como un absoluto, casi como un destino frente al cual vos tenés que someterte. Aquí la tesis es de que el Estado capitalista es producto de la praxis, es producto de la acción de los sujetos. En la idea de que es el albañil el que hace la casa. Pero hay que darle vuelta al argumento, porque también es la casa la que hace el albañil. La primera parte es obvia. Lo que ya no es tan obvio es la segunda parte. ¿Y cómo es que la casa hecha por Juan termina determinando la praxis de Juan? Termina determinando a Juan. Cuando yo necesito construir una casa, voy y le pregunto a mi vecino, mire vecino, fíjese que yo quiero hacer una casa y necesito contratar un buen albañil. Así como no, don Tito, me dicen, y fíjese que tengo un amigo que se llama Juan y es un buen albañil, ¿verdad? Vaya, hable con él, ¿verdad? Y entonces voy donde Juan, le planteo el proyecto, ¿verdad? Y le digo que quiero contratarlo. Y entonces Juan me dice, sí, ¿cómo no? Voy a empezar el lunes, voy a, etcétera, etcétera. Y yo le voy a hacer la casa. Hasta ese momento, todo mi hacer, toda mi praxis es casi un acto de fe. Porque ¿cómo sé yo que Juan verdaderamente es lo que dice que es? Pues no lo sé. Es un acto de fe. No me consta. Es como cuando vos estás enfermo y andás por las calles de San Vicente buscando un doctor, ¿verdad? Entonces vas por las calles y ves el gran rótulo, ¿verdad? Doctor fulano de tal, ¿verdad? Médico y cirujano. Y entonces pues entras. Es un acto de fe. A vos no te consta de que el hombre que está sentado allá con la gabacha blanca es verdaderamente lo que dice que es. No lo sabes. Es un acto de fe. No nos damos cuenta, pero todos los días hacemos actos de fe. No nos consta, pero nos lanzamos. Entonces yo contrato a Juan, sin saber que verdaderamente Juan es lo que dice que es, y lo pongo al frente del proceso de construcción de la casa. ¿Y qué es aquello que me va a esclarecer si o no Juan es verdaderamente lo que dice que es? Pues aquello que me lo va a determinar, aquello que me lo va a esclarecer, aquello que me lo va a poner en claro es exactamente la praxis, la casa hecha. Y es ahí donde la casa determina a Juan. Porque cuando yo lo andaba buscando a Juan para contratarlo para construir mi casa, era simplemente un albañil teórico. ¿Qué es aquello que constituye a Juan ya no solo como albañil teórico, sino que como albañil real? El hecho de la casa hecha. En el momento que Juan hace la casa hecha como objeto de la praxis, lo determina él como, ya no como solo como albañil teórico, sino que como albañil real. La casa hecha como producto de la praxis realiza, es decir, le da realidad
a Juan como albañil, porque pasa de ser un albañil teórico a un albañil real. Y exactamente por eso la casa determina a Juan. No solo Juan determina la casa, sino que también la casa determina a Juan. Es una relación dialéctica, ¿sí? de mutua implicación. Esta forma de ver la realidad es la que está implicada, lógicamente, en el planteamiento de filosofía como ciencia que se busca, porque aquello que se busca no necesariamente está fuera del sujeto que busca. Aquello que se busca no necesariamente está fuera del sujeto. Continuemos con esta idea. Aquí entonces nosotros nos encontramos con que el modo de la búsqueda, como la realidad misma de lo buscado, revelan y se revelan en la presencia de la razón. Pero ya esta razón, en este proceso de búsqueda, ya este sujeto en este proceso de búsqueda, de la determinación de la filosofía como ciencia que se busca, ya la razón no es pasiva frente al orden de lo real. La razón es activa en el orden de lo real. Lo real no se te impone como una especie de absoluto, como una especie de destino. Lo real se te presenta, se te revela, se te muestra como producto de la praxis, como producto de la acción humana. Entonces, si ya lo real no es algo dado en sí y del sí, más bien se me presenta como producto de la praxis, como algo que puede ser determinado y transformado por el sujeto, entonces ya lo real ya no es absoluto. Ya no se te puede imponer como un destino. Es algo que tú puedes transformar. ¿Sí? El sujeto ya no me aparece como un sujeto alienado, como siendo y existiendo ab alio, es decir, para otro. Aquí se ha roto. Ha habido un acto de liberación de esa condición de alienación. La condición alienativa del sujeto, ¿verdad?, disuelve la condición de sujeto del sujeto, es decir, de Juan, de la persona humana, de la razón. Pero en este caso no, porque el sujeto aparece activo frente a lo real. Aquí el planteamiento socrático de la mayéutica ya no funciona, porque el proceso de conocimiento no es así, no es solamente de ir a extraer lo que ya está ahí. Ya no se trata solo de que el orden de lo real determina al sujeto. Ya no se trata solo de que la casa determina a Juan, sino que también Juan es el que determina la casa. Se trata de la idea de que el Estado capitalista, que el sistema capitalista salvadoreño ha sido producto de la praxis. Y por tanto, si los hombres han construido el sistema, los hombres mismos pueden transformarlo, pueden cambiarlo, para construir un mundo mejor para todos. Y no solamente un sistema social que vela por los intereses de una minoría, de una clase dominante, ¿verdad?, cuya riqueza se constituye a partir de la explotación y de la dominación de la fuerza de trabajo. ¿Ves? En tal sentido, la razón que busca se pregunta si lo buscado es algo que ya es, aún antes de la búsqueda misma, o quizá es algo que no es previamente y se constituye en la presencia de la razón dubitativa. En tal sentido, dicha razón advertiría que su presencia cuestionante tendría un poder constitutivo que confiere realidad a lo buscado, Pero también dicha razón se pregunta
por las condiciones de posibilidad que pueda tener para saber algo de la condición metafísica de lo buscado. Igualmente, habrá de considerar no ya si la razón es capaz de conocer tal cosa, sino más bien si aquello que quiere conocer es ello mismo, en y desde sí mismo, sencillamente cognoscible. La idea de filosofía como ciencia que se busca implica una serie de preguntas. La razón primero tiene que preguntarse si hay algo que buscar. Y si hay algo que buscar, tiene que preguntarse si la razón humana tiene la capacidad de poder conocer eso que hay que conocer. Es una pregunta por las capacidades cognitivas del sujeto que busca la dimensión metafísica de la realidad. Pero esta es una pregunta por las capacidades del sujeto. Pero también tiene que preguntarse, ya no tanto por las capacidades cognitivas del sujeto, si puede o no puede conocer, sino si aquello que hay que conocer, es decir, la dimensión metafísica de lo real, y debo recordar que la dimensión metafísica de lo real es la consideración de que lo real no es solamente lo real dado, lo real existente. Lo real dado es aquello que está lanzado al tiempo y al espacio. La condición metafísica de lo real es aquello que está más allá del carácter determinado de lo real. Y ser determinado es eso, es estar sometido al espacio-temporalidad. Si lo metafísico es aquello que está más allá de lo físico, entonces la dimensión metafísica de lo real ya no es lo real determinado, sino que tiene que ser aquello que está más allá de la determinación. ¿Y qué es aquello que está más allá de la determinación? El ser. El ser. Porque todas las cosas, más allá de su individualidad, más allá de su determinación, más allá del hecho de que siempre se me presentan como siendo algo, esta taza, pues es esta taza y no este lapicero, cada cosa es cada cosa, y se me presentan como pretendiendo ser absolutas. Para que este lapicero sea lo que es, no necesita de la presencia de la taza. Así se me presentan las cosas. El sistema económico, social y político salvadoreño capitalista, dependiente y subdesarrollado, pretende presentarse como siendo un absoluto, como no necesitando de tu presencia, de tu realidad para ser lo que es, y por tanto como siendo y existiendo en absoluta independencia de tu praxis. Así intenta presentarse el sistema como siendo absoluto. Por eso digo yo que lo real determinado tiene la rara condición de presentárseme como pretendiendo ser algo que no es. Ojo, lo real se te presenta como pretendiendo, como intentando ser algo que no es. ¿Por qué? Porque intenta presentársete como un absoluto, como un destino, como algo que está más allá de la praxis, como algo que tú no puedes transformar, como algo a lo único que te queda es someterte y adaptarte y asumirlo como un absoluto. Así se presenta lo real dado como existente. Pero la visión filosófica de lo real te muestra que lo verdaderamente real no está en el carácter determinado de las cosas y que las cosas determinadas no son absolutas. No son absolutas, porque todas están fundadas en el ser, y el ser es trascendental. El ser es algo que está más allá de lo dado. Por tanto, ya la mera consideración filosófica de las cosas, entendiendo que hay una dimensión metafísica en lo real, porque
Debo decirte esto y es muy importante que lo logremos captar. Las cosas se me presentan como existentes, pero no podemos partir aquí con la presunta idea de que solo con el hecho de hablar nos entendemos. Ah, sí, ¿verdad? Existir, así como no existir, ¿verdad? No, señor. Hay diversas formas de entender lo que significa existir. ¿Qué es existir? Primero, voy a lanzar algunas ideas, algunos conceptos de lo que significa existir, para que nos vayamos entendiendo. Existir es estar lanzado al espacio-temporalidad. Todo aquello que está subordinado, todo aquello que está sometido al espacio y al tiempo, y por tanto tiene necesariamente una presencialidad física, es un existente. Existir es eso, ser determinado. Y ser determinado es estar lanzado al espacio-temporalidad. Y por tanto, existir es ser finito, por contraposición a infinito. Las cosas que existen son finitas, no son infinitas. Todo existente necesariamente es finito, no puede ser infinito. Primer concepto de existencia. Existir es estar lanzado al espacio-temporalidad. Primer concepto. Segundo concepto de existencia. Vamos a traer a la consideración la manera como la filosofía cristiana del siglo IX después de Cristo planteaban el concepto de existencia. Para la filosofía cristiana existir es tener ser fuera de su causa. Existe todo aquello que tiene ser, pero fuera de su causa. Fíjense, existir es tener ser fuera de su causa. Curiosa idea, ¿verdad? Todo aquello que existe, pues tiene ser. Significa que todo aquello que existe necesariamente está fundada, tiene que estar fundada, tiene que estar enraizado en el ser. Ah, bueno. Pero existir es tener ser fuera de su causa. Porque, ¿cuál es la causa? La causa es el absoluto. La causa de todo existente es lo infinito. La causa de todo aquello que es existente y por tanto determinado es el absoluto. Es Dios. Las cosas no son Dios. Están fuera de Dios. Pero tienen ser. Sí, como no, tienen ser. Pero tienen ser, no son la nada. O sea, no son la nada porque no son una negación absoluta del ser, sino que todo lo contrario, son una forma de mostración, son una forma de hacérseme presente del absoluto, son una forma de la presencialidad del infinito, son una forma de la presencialidad del ser. El árbol no es Dios. Y como no es la nada, entonces tiene ser. De alguna manera tiene ser. Pero es un ser que no le es propio. Es un ser que le es atribuido por la causa. Tiene ser, ¿sí? Fuera de su causa, porque la causa es el absoluto, la causa es el infinito, la causa es Dios. Pero como el árbol no es Dios, el árbol tiene ser, sí, pero tiene ser fuera de su causa, porque el árbol no es Dios y la causa del orden de lo real determinado
es algo que está fuera, es algo que está más allá del carácter determinado de las cosas. ¿Y qué es eso que está fuera del carácter determinado de las cosas? Pues bueno, es aquello que es infinito, es aquello que es el ser, es aquello que es absoluto, es Dios. Por eso existir es tener ser fuera de la causa, porque la causa es Dios, ¿sí? Y yo tengo ser, sí, pero yo no soy Dios, por eso es que tengo ser fuera de mi causa, porque la causa está fuera de mí. Yo no soy Dios, pero soy una forma de la presencia de Él. Es una forma de la presencia de Él. Es como una especie de... Cada cosa determinada es una forma de la presencia de Él, y por tanto cada cosa determinada es una manera del Emmanuel. Es como un modo de ser, es un modo de ser del Dios con nosotros. Vean ustedes, fíjense ustedes, todo lo que está implicado en la teoría de la filosofía como ciencia que se busca. En la idea de la ciencia que se busca, ¿sí? Lo real ya no se presenta como un absoluto, sino que lo real se me presenta como interactuando con la razón, en donde el sujeto puede transformar la realidad. Las cosas ya no son lo que son ellas, en total y absoluta independencia del sujeto. Ya no se trata de que el mundo es así, no lo he inventado yo. Ya no se trata de que a dónde va Vicente, dónde va toda la gente. Se trata de que el orden de lo real también es producto de la praxis, y el orden de lo real puede ser transformado, ya sea positiva o negativamente, por el sujeto. Nosotros no podemos entendernos como sujetos alienados al sistema y que no nos queda otra más que adaptarnos al sistema. Nosotros estamos llamados para fundamentar la esperanza. ¿La esperanza de qué? La esperanza en un mundo mejor. Pero la idea de un mundo mejor implica necesariamente el ejercicio de una praxis crítica y transformativa de esa realidad. Y ya no se trata de que hay que seguir a ciegas los dictados de la lógica del sistema. Hay que entender que el Estado capitalista es un instrumento de dominación en función de los intereses de una clase social, que es la clase minoritaria, pues es la clase que tiene el poder, que es la clase capitalista. Eso es lo que es el Estado. ¿Y de dónde sacas tú que el Estado está ahí para velar por la democracia? Si por definición el Estado no puede ser democrático porque es una dictadura, porque el poder del Estado sirve a los intereses de una clase específica, que es la clase capitalista, y por tanto el ordenamiento, el poder del Estado es la dictadura. Es un poder que sirve a los intereses de una clase social determinada. ¿Y de dónde sacas tú que el Estado tiene como propósito la búsqueda del bien común? ¿Cuándo fue que te durmieron? ¿Cuándo fue que te engañaron? ¿Y cómo fue que les creíste? Eso sí que tiene gracia. No, compañero estudiante. Todo Estado necesariamente es una dictadura. Y el Estado capitalista salvadoreño es una dictadura. Sí, es la dictadura de la clase dominante para oprimir y explotar a la clase trabajadora. Pues eso es lo que es. Y se puede explicar científicamente. Lo pudiéramos hacer si tuviéramos el tiempo necesario. Lo podemos hacer y fundamentar científicamente. Pero como lo vamos a ver después, la filosofía no es una ciencia. Hay muchos que creen que la filosofía es una ciencia, ¿sí? Pero yo no creo que la filosofía sea una ciencia. Pero eso lo vamos a tratar en la próxima sesión de clase.
¿Cuál es la racionalidad de la ciencia? ¿Cuál es la racionalidad de la filosofía? ¿Cómo es que la filosofía se pregunta frente a lo real? ¿Y cómo es que la ciencia se pregunta frente a lo real? Únicamente les voy a dar un pequeño dato, pero vuelvo a repetir que esto lo vamos a abordar ampliamente en la próxima sesión de clase. La ciencia frente a lo real, y siempre para la ciencia lo real es lo real determinado, por tanto es lo real lanzado al espacio-temporalidad. Entonces la ciencia siempre se pregunta intentando esclarecer las leyes que gobiernan el fenómeno determinado. Y la ciencia se pregunta, ¿qué es lo que hace que esta cosa real sea y exista como realidad determinada? El esclarecimiento del carácter específico, del carácter determinado del fenómeno, se expresa en la ley del fenómeno. Y cada fenómeno determinado tiene su propia ley. Por ejemplo, el fenómeno de la hemodiálisis, el fenómeno, cualquier fenómeno, un fenómeno político, un fenómeno, una huelga de trabajadores es un fenómeno, tiene su propia ley, sus propias leyes, leyes científicas. Pues la ciencia pretende, busca establecer cuáles son las leyes de ese fenómeno. Y se pregunta de esa forma, como que dije, ¿qué es lo que hace que esta cosa real, es decir, una huelga de trabajadores, el fenómeno, digamos, de la hemodiálisis, un fenómeno óptico, qué es lo que hace que este fenómeno real sea y exista como determinado? Pero en esa pregunta, la ciencia deja en el sobreentendido que las cosas son reales. No le interesa saber si las cosas son reales o no son reales. Da por sentado que las cosas son reales. Y por tanto nunca se va a preguntar por el carácter de realidad de las cosas. Supone que son reales. Y ya que son reales, de lo único que se trata es cómo es que son determinadas. La filosofía se pregunta al revés. La filosofía no va a suponer que las cosas son reales. Y se va a preguntar exactamente por el carácter de realidad de las cosas. ¿Qué es lo que hace que este fenómeno determinado sea real? Real. ¿En qué consiste el carácter de realidad de las cosas? ¿Las cosas son reales porque existen? Las cosas son reales porque existen. Y si existencia es ser determinado o existencia es tener ser fuera de su causa, las cosas son reales porque existen, y entonces la realidad de las cosas está fundamentada en la existencia, es lo que te enseñaron a vos en bachillerato, te han enseñado toda la vida. Cuando te preguntan, ¿y qué son las cosas reales? Pues vos respondes amablemente, ¿verdad? Pues real es lo que existe. Pero lo que estás diciendo en el fondo es que el orden de la existencia fundamenta la esencia del fenómeno. Las cosas tienen esencia, las cosas tienen ser, pues justamente porque existen. ¿Y qué pasaría si la cuestión es al revés? Ya es una forma filosófica de ver las cosas. Yo no voy a suponer que las cosas son reales porque existen. ¿Y qué tal si la cuestión es al revés? Si las cosas existen justamente porque previamente están fundadas en el ser. Las cosas existen justamente porque son reales. Las cosas existen justamente porque tienen ser. Y ya que tienen ser, pueden ser lanzadas al tiempo y al espacio. Porque si no tuvieran ser, fueran la nada. Pero recordemos el pensamiento de Parménides, gran filósofo, de mis preferidos, si no el preferido. Parménides, filósofo griego del siglo VI antes de Cristo. Decía Parménides que el movimiento no es posible porque si el movimiento es el paso del ser al no ser
y del no ser al ser, entonces el movimiento no es. ¿Por qué? Porque aún el no ser es. ¿Y qué es lo que es el no ser? Pues eso, no ser, pero es. El ser se me presenta como la absoluta afirmación de lo real. Y el no ser pretende presentárseme como la absoluta negación de su contrario, la absoluta negación del ser. El no ser. El ser, pues es, como decía Martin Heidegger. Pues lo que verdaderamente es el ser, decía Martin Heidegger. Lo que verdaderamente es el ser. Pues el ser es. ¿Y entonces qué es el no ser? El no ser es como la forma en la que se me presenta toda la realidad determinada. Dije yo ya antes que lo real determinado intenta presentárseme como algo que no es, porque pretende ser absoluto, pretende ser una mostración absoluta del ser, pero no lo es. No es. El no ser pretende presentárseme como la absoluta negación del otro, es decir, como la absoluta negación del ser. Pero no es una absoluta negación del otro, porque aún el no ser es. ¿Y qué es lo que es el no ser? Pues eso, no ser, pero es. Es decir, aún el no ser que pretende ser la negación absoluta del ser es, lo cual significa que no es posible la absoluta disolución, la absoluta negación del ser, y que todo es ser. ¿Qué es aquello que no es? Aquello que no es la presunta o pretendida negación del carácter absoluto del ser. Es decir, estoy hablando del no ser, pero resulta que el no ser no es. Y cuando digo que no es, lo que quiero decir es que no tiene suficiencia constitucional. Suficiencia constitucional es aquello que es en sí y desde sí. Suficiencia constitucional es aquello que tiene la capacidad de ser en sí y desde sí. Es aquello que tiene la capacidad de bastarse a sí mismo para ser lo que es. ¿Y qué es lo único que tiene la capacidad de bastarse a sí mismo para ser lo que es? El ser, el absoluto, el infinito. El no ser pretende ser una negación absoluta del ser, pero el no ser también es. Está atrapado por el ser. No podemos no estar y existir y movernos fuera del ser. En el ser nos movemos y existimos. No hay manera de estar fuera de él. En él nos movemos y existimos. Aunque no querramos, no importa. Aunque no lo entendamos, tampoco importa. Aquí sí, te guste o no te guste, en él nos movemos y existimos. No hay manera de negar absolutamente al ser. No hay manera, no hay forma de negar absolutamente al absoluto, al infinito. ¿Sí?
No hay manera. Por eso yo siempre he sostenido que tengo más razones para creer que razones para no creer. No podría no creer. Iría en contra de mi razón. Queridos estudiantes, pasen ustedes un maravilloso día, un muy feliz día. ¿De acuerdo? Porque en el ser nos movemos y existimos. Existimos, usted y yo somos existentes porque estamos lanzados al espacio-temporalidad. Sí, cómo no, somos existentes, pero porque previamente estamos fundados en el ser. No podemos no estarlo. En él nos movemos y existimos. Pues ya que en él nos movemos, ya que estamos enraizados en el ser, podemos existir. La existencia se fundamenta en el ser. Las cosas no son reales porque existen, sino que es al revés. Las cosas pueden existir porque son reales. Es decir, porque están fundadas en el ser. Y el ser es la dimensión metafísica de lo real. Y esa es la ciencia que se busca. Ahora, hay una serie de preguntas que habría que hacerse. Es decir, con esta forma de entender qué es aquello que es la filosofía, como una reflexión que intenta esclarecer el fundamento infundamentado de lo real o la dimensión metafísica de lo real, hay muchas cosas que se abren, muchas cosas que son cuestiones que deben ser abordadas por la filosofía. Hay preguntas en el aire. Les planteo aquí algunas preguntas que son del corazón de la filosofía. ¿Qué es lo real? ¿Lo real es solamente lo que existe? ¿Las cosas son reales porque existen? ¿O es al revés? ¿O más bien existen porque son previamente reales? ¿Por qué es el ser y no la nada? ¿Por qué la nada no es? ¿Qué es el ser? ¿El ser es algo físico? ¿O es más bien algo que trasciende lo físico, que está más allá de lo físico y por ello es metafísico? ¿Por qué las cosas se me presentan a los sentidos como pretendiendo ser algo que no son? Es decir, como pretendiendo ser absolutas e infinitas. ¿Qué es existir? ¿Qué es la verdad? ¿Es posible el conocimiento de la verdad? La razón tiene la capacidad de conocer la verdad. La realidad es cognoscible, es algo que se puede conocer o es algo que no se puede conocer. La razón puede conocer la verdad. La verdad es absolutamente objetiva o es subjetiva. Las cosas son lo que son o las cosas son solamente lo que yo creo que son. Las cosas son lo que ellas son en sí y desde sí, o más bien son lo que yo creo que son. ¿Hay alguna dimensión teleológica en el orden de lo real? Telos significa propósito. Es decir, todo el orden de lo real está movido por alguna especie de plan. ¿Hay algún proyecto? ¿Hay alguna finalidad? Es posible preguntarse hacia dónde vamos. ¿Qué son los valores? ¿Qué es la ética? ¿Los valores son absolutos o son relativos? Relativos y dependientes
de la subjetividad de la persona. Las cosas son valiosas porque yo las creo valiosas o son valiosas porque ellas lo son. ¿Ves? Hay mucha temática aquí para poder abordar filosóficamente. De nuevo, bienvenidos a su curso de filosofía. En el ser nos movemos y existimos. El no ser no es, porque aún el no ser es. Pasen un feliz día.